El fútbol me gusta, yo no lo jugué mucho porque no era buen deportista. Pero me gusta verlo, a mí un partido de fútbol lo analizo, no voy a decir que veo todos los partidos, pero... Se prepara el 1000 rayitas, señores, atención Lomas de Zamora. El fútbol es el deporte más hermoso del mundo, a ver, es una forma de vivir, de sentir, uno no puede vivir sin fútbol. Los Andes se preparan para dar la vuelta olímpica. Socio, hincha, fanático del Club Los Andes. Los Andes. Es el que te hace disfrutar y también de alguna manera sufrir, ¿no? El fútbol es eso, uno no imagina la vida sin fútbol. Es la excusa que se dio este barrio, este hermoso barrio, para ser feliz. De alguna manera es el que te acerca a los colores, el que nos hace hacer hinchas, ¿no? Por algo venimos a la cancha. Los Andes campeón. Hoy en Tirando Data, la historia de los Andes. Va a recorrer el país. Yendo a ver a los Andes recorrí el país, desde Jujuy hasta Chubut, hasta Puerto Madryn, pasando por todas las provincias de la República Argentina. Desde chiquito que vine a la cancha y hasta el día que nos vayamos de este mundo, vamos a seguir yendo a ver a nuestros colores. Fundado el 1 de enero de 1917 aquí en el partido de Lomas de Zamora. Hoy en Tirando Data, el 1000 rayitas. La historia del Club Atlético Los Andes. Estamos en presencia de un club fundado un día feriado, porque es 1 de enero de 1917. Sí, 1 de enero de 1917, pero, a ver, Los Andes no nació ese día. La vida de Los Andes, por lo menos, tenía existencia en el segundo semestre de 1916. A ver, nos damos cuenta primero por la elección del nombre, ¿no? Los Andes es un homenaje a una hazaña aeronáutica que se realizó en junio de 1916 por los aviadores argentinos Bradley y Zuluaga, que cruzaron por primera vez la cordillera en globo. Y a partir de eso, en homenaje a esa hazaña, los fundadores de los Andes eligieron el nombre. Eso fue en julio de 1916. Y en ese tiempo también aparece una revista denominada Nuevas Ideas, escrita por dos de los fundadores de los Andes, Eduardo Gallardón, el principal fundador, y Adolfo Langet, que era repartida entre los amigos, entre los que jugaban esos primeros picados, donde cuentan lo que fueron esos primeros meses de vida de los Andes anteriores al 1 de enero de 1917. O sea, la primera asamblea establece el 1 de enero de 1917, pero ya tenía vida anterior. ¿Eran familias de tener dinero o eran trabajadores que había que rebuscársela para empezar a comprar las primeras herramientas? No, los Andes no tenían ningún padrino millonario, ni mucho menos. Loma de Zamora recién se estaba comenzando a poblar masivamente, sobre todo con la inmigración italiana y española. Los primeros socios y fundadores son de ahí, ¿no? Son laburantes, inmigrantes, y bueno, el padre de Eduardo Gallardón era Pedro, español, que tenía la lechería ahí en Avenida Messi y La Pría, y bueno, fue la base del nacimiento del club. Elección de colores, ¿en qué se basan? Los Andes, antes de la camiseta que todos conocemos, que es la tradicional 1000 rayitas roja y blanca, tuvo dos camisetas anteriores que solamente se utilizó en partidos amistosos o en partidos de ligas independientes. Cuando los Andes se afilió en 1922 a la Asociación Argentina de Fútbol, en ese momento había dos entes rectores del fútbol argentino. Los Andes eligió la Asociación Argentina, ya ahí Eduardo Gallardón eligió la camiseta 1000 rayitas en alusión a la camiseta de Sportivo Barracas, no copiándola. Claro. La de Sportivo Barracas era azul y blanca, Gallardón eligió el color rojo y blanco para diferenciarse de los otros equipos del barrio, ¿no? Temperley ya tenía el celeste, Banfield el verde y blanco. Pero anteriormente a la camiseta roja y blanca, justamente los Andes tuvo colores similares a los de sus rivales de toda la vida. La primera camiseta, que la utilizó en 1916-1917, fue copiada de Racing, si se quiere, en cuanto a los colores, pero no en el diseño, sino que era celeste con una banda blanca en el medio. La primera camiseta que se ve en una foto registrada de los Andes, que es en 1917, es una camiseta verde con puños amarillos y con un globo en el pecho, en el costado izquierdo, en homenaje obviamente a la hazaña. A la hazaña de 1916 de los aviadores Bradley y Zuluaga. Pero después, ya cuando comenzamos a competir oficialmente, siempre la camiseta 1000 rayitas roja y blanca. Y este apodo de 1000 rayitas obviamente da para los diseñadores de camisetas un montón de alternativas, pero
¿Alguna vez jugaron con una cuenta que tenga 1000 rayitas, literalmente? Sí, justamente en el año que ascendimos a primera, la temporada 2000-2001, la empresa Signia, que vistió a los Andes, hizo una camiseta con 1000 rayitas numeradas, que vos la podías desplegar la camiseta y contar las 1000 rayitas que estaban entre el frente, las mangas, había 1000 rayitas justas. Primera participación oficial de los Andes, o qué hay de los primeros años de los Andes. Los primeros años son de actividad informal, amistosos. Después se empieza a participar en 1918 en una liga independiente denominada Federación Deportiva de Buenos Aires, que la integraban muchos equipos de la zona, equipos que ya participaban en el fútbol grande como Banfield, Temperley, Argentino de Banfield, o equipos que recién empezaban como el caso de los Andes y muchos equipos del barrio. Los Andes tienen un paréntesis entre 1920 y 1921 por un accidente en donde junto a Eduardo Gallardón viajaban Adolfo Langet y Marcos Panisi, que fueron los primeros presidentes de los Andes y principales fundadores junto a Eduardo Gallardón. Ellos fallecen en un accidente en una excursión yendo a Tigre en 1920, en enero de 1920, y a partir de ahí los Andes entran en un impasse, ¿no? Porque obviamente fue un golpe durísimo, no solo para Eduardo Gallardón, que eran sus amigos inseparables, estamos hablando de chicos de 20 años, 19 años, sino para la vida del club, ¿no? Que dos de sus principales impulsores fallecieron. Pero en el 22 los Andes resurge de alguna manera y se afilia a la Asociación Argentina de Fútbol, que era uno de los dos entes del fútbol argentino, estaba dividido en esa época, dando comienzo a lo que es hasta ahora 99 años ininterrumpidos y ojalá que nunca se corte, de los Andes participando en el fútbol oficial. Cambió de cancha los Andes en ese año 1922, la primera cancha la tenía en Lomas Este, ahí cerquita del Hospital Gandulfo, en la Madrid Viamonte. Se muda a Mateu y Arenales a partir de 1922 y ahí nace un poquito la rivalidad con Banfield, que es el verdadero clásico y el primer clásico de los Andes, ¿no? Porque la cancha de Banfield en ese entonces ya estaba en Peña y Arenales, ahí a 3-4 cuadras. También enfrente estaba el Lomas Athletic Club. Elige la camiseta 1000 rayitas, comienza a jugar con la camiseta roja y blanca y en ese primer año, 1922, logra el ascenso. No por salir campeón, pero sí por una buena ubicación en la... sería una segunda división, pero era la tercera categoría, ¿no? Logra el ascenso a intermedia, que era como vendría a ser hoy una primera nacional, una segunda categoría. De 8 partidos gana 5, empata 2, pierde solamente 1. En ese momento también participaban equipos de primera como Estudiantes de La Plata, Sportivo Barracas, que presentaban sus reservas en los torneos de ascenso. Los Andes hace una buena campaña y logra el ascenso y ya a partir de 1923 comienza a jugar en intermedia, que era la segunda categoría. Antes de venir a esta cancha, ¿por dónde pasaron? Ya para 1926 se muda para este lado de las vías, para Lomas Oeste. Tiene su cancha en Díaz Vélez y Gorriti, acá muy cerquita, unas cuadras. Esa cancha dura muy poquito, 1926-1927. Entra en un periodo de no tener estadio. Entre el 28 y el 30 los Andes alquila diversos estadios. El de Lomas Fútbol Club, que no tiene nada que ver con el Lomas Athletic. El de Banfield, el Argentino de Banfield, el de Sportivo Rivarola, que era un club de acá del barrio, hasta que en 1931 alquila su último campo de juego hasta ser dueño acá donde estamos en el Estadio Eduardo Gallardón. Desde el 31 hasta el 39 hace de local en una cancha que está ubicada donde hoy está la Plaza Libertad. Acá 4 o 5 cuadras, en la manzana de La Prida, Posadas, Gorriti y Fray Beltrán. Y es una cancha muy importante porque los Andes tuvo 9 años. Sale subcampeón en el 34, subcampeón en el 37 de tercera división, sale campeón en el 38 de tercera y en el 39 logra jugar por primera vez en la segunda categoría del fútbol argentino con el fútbol argentino unificado, ¿no? Que era muy importante. ¿Y acá estas tierras las compran? La compra con créditos que no se lo dieron al club, sino a socios individualmente, ¿no? Y los socios después lo tenían que cancelar. La compra se dio en 1939, justamente después del ascenso del primer título de los Andes en el 38, cuando asciende a la segunda división. Se compra a comienzo del 39, se escritura a mitad de año, pero recién la inaugura el otro año porque los Andes no querían inaugurar la cancha sin tribunas, obviamente. Se inaugura el 28 de septiembre de 1940 en un partido ante Temperley y ya con una tribuna de 15 escalones, la que estamos sentados ahora, por 150 metros aproximadamente del aro, una capacidad de 5.000 personas,
se inaugura con victoria frente a Temperley 2-1 por el torneo de segunda división. Hay algo muy particular con este sector, familia da Graca. Sí, a ver, es un apellido muy importante para la historia de los Andes porque son 3 generaciones de futbolistas que triunfaron en el club. Primero Manuel, que era un número 10 de descendencia africana, surgido en Lanús, que vino para el año 38, que fue justamente el primer título en la historia del club. Los Andes sale campeón en tercera división, arrasando en la tercera categoría, gana 14 partidos de 15 y bueno, Manuel da Graca fue la gran figura, goleador, y después continuó jugando en la segunda, ¿no? En 1939 y 1940. Podemos decir de alguna manera que fue el primer gran ídolo que tuvo los Andes en la historia. Después vino su hijo, Abel, en la década del 60, otro de los 5 máximos ídolos de la historia del club. Llegó en el 67, también surgido de Lanús, vino para el torneo de Primera B y en ese primer torneo se logra el ascenso a Primera. Era número 10, muy fino, zurdo, elegante y continuó jugando en Primera, ¿no? Entre el 68 y el 70, donde fue gran figura y hasta fue convocado a la selección nacional mayor. Y después, bueno, el último de la dinastía, Hernán da Graca, también surgido de las inferiores de Lanús, los 3 vinieron del Granate. Jugó 2 temporadas, jugó muy poquito Hernán, pero fue muy importante en cuanto a los goles clave, ¿no? 93-94, otro año del ascenso, por eso la dinastía, ¿no? 3 jugadores del mismo apellido, 3 ascensos. El ascenso de Primera B al Nacional B y Hernán da Graca, centro delantero, no número 10 como su padre y su abuelo. Hizo un gol clave contra Tigre en las semifinales, también convirtió un penal en la definición y en la final hizo el gol del ascenso frente a Armenio, justamente en cancha de Lanús, el día donde estaba su abuelo y su padre en la tribuna, así que festejaron los 3 juntos. Es la dinastía de Graca, que creo que no se repite en ningún club, ¿no? Que abuelo, padre e hijo hayan sido tan exitosos. Ya hay que fichar a los bisnietos. Y qué presión, ¿no, pobre? Seguramente, seguramente. Soy socio de los Andes del año 1952. Integré la comisión directiva del año 1964. En el año 69-70, un partido de reclasificación con Colón. Fuimos en un auto a la mañana, ganamos 1-0, bueno, fenómeno. Y de viaje de vuelta se nos rompió el coche a la noche en San Pedro. Tuvimos que venir en tren. Llegamos a las 8 de la mañana a Retiro. Eso sí que fue toda una odisea, porque llegar de esa manera no hubo ningún problema, pero no era lo previsto. José, recién cuando le dije qué linda esta camiseta, una de las últimas, me dijo, tiene que tener 1000 rayitas. ¿Es así? La original era toda 1000 rayitas. ¿Y se hizo socio por qué de los Andes? Vivía en el centro de Loma, iba a la sede, no jugaba, no me gustaba el básquet un poco, pero tampoco fui un gran jugador, ¿no? En la barra de muchachos que paraba usted, ¿había algunos hinchas de Banfield? Muy poco, ninguno. No, 1 o 2 nomás, no. Éramos duros competidores con Mami. No, también había de Temperley menos, pero había también pocos. ¿Qué equipos recuerda que tenían lo que usted quería? A mí me gustaba mucho el del 58, tenía una delantera. La delantera jugaba muy bien. Después fue mejorando y fue base para ascender en el 60. La verdad es que ese equipo jugaba muy bien. Hacía muchos goles. Del paso de los Andes por Primera, ¿qué recuerdos tiene? Y el año de Primera jugábamos de local en la cancha de Quilmes. Me acuerdo de un partido que ganó Independiente 3-0, el primero, que perdimos muchos goles y fueron ganando 3-0. Fue una lucha muy dura el hecho de no tener localía. No pudimos jugar ningún partido local. En el 67 no, cuando ascendimos fuimos directamente local acá. Porque acá hubo que hacer los vestuarios nomás de esa época. ¿Jugador que usted tendría ahí en el recuerdo para siempre? A mí me gustaba también, porque jugaba mucho del Moro, el Guapo, era del Moro en esa categoría, Primera B. Guapo de visitante, y en el área se peleaba con todos, los marcadores centrales, los contrarios que venían, los que vengan. Y nunca achicaba, digamos. En el 2017 ustedes celebraron el centenario. ¿Cómo imagina el segundo centenario de los Andes? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo lo imagina? Y eso tiene que recuperar una categoría por lo menos del fútbol enseguida. Esta categoría es un castigo para los Andes. Mínimo Nacional B. Y mínimo Nacional B, y en Nacional B tenemos que prepararnos bien, estamos mejor preparados que otras veces. Ha mejorado mucho los Andes, hay que reconocer que recauda más plata, tiene más control de todo. No es lo mismo el fútbol que hace en la cancha que lo ves en tu casa por televisión. De todas maneras el fútbol
es el deporte más popular y eso crearán deportes variables, pero la gente ve una pelota y corren todo. Desde hace 50 años prácticamente que lo sigo, por mi gusto por la historia y demás, por el periodismo. Soy el autor de los libros del centenario, los 100 años del Club Atlético Los Andes. Esa búsqueda de datos constantes sobre el club y estar pendiente del día a día. 2 libros escribiste sobre los Andes. ¿Cómo fue juntar todo ese material? Un trabajo arduo, importante, que lleva más de 20, 25 años. Me llevó juntar todo este material. De todas formas, es un trabajo que no se termina todavía porque quedan miles de aristas por descubrir. De toda la historia de los Andes, ¿qué te gustaría destacar? ¿Qué es importante que todo el mundo sepa? Obviamente lo que se tiene que destacar es la pasión de aquellos forjadores, aquellos soñadores, aquellos chicos que en 1916 intentaron armar un club y que hoy, después de 104 años, tengamos esta realidad. Sandes fue un equipo que muchas veces estuvo a punto de desaparecer. Era un equipo que comenzó justamente con el apoyo de una clase trabajadora que había llegado acá a esta zona, pero no tenía recursos. Y no los tiene y no los tuvo tampoco en ese momento. De hecho, por ejemplo, cuando en 1927 se crea la Asociación Argentina de Amateur de Fútbol, que se fusiona, capital social de los Andes era de 1.500 pesos, moneda nacional. Cuando otros equipos, por ejemplo, tenían 8.000 pesos, 10.000 pesos, 12.500 pesos, había equipos como Adrogué que tenían 60.000 pesos, moneda nacional. O sea, los Andes era un equipo de la medianía para abajo. Y esta tribuna es una de las más grandes de la Argentina. Exactamente, es lo que se cuenta, lo que se dice, son cerca de 103 metros de largo por más de 60 escalones. Justamente cuando se hizo la reforma se le sacaron un par de escalones. Y de las tribunas antiguas, ¿no es cierto? De las tribunas antiguas, exacto. También comentábamos eso, la idea de Eduardo Gallardón cuando se llegó a este estadio en 1940 fue no escatimarle al cemento y hacer todo de cemento. Una historia rara porque el fútbol argentino se caracterizó por el tablón, ¿no es cierto? Pero fue una constante en la vida de Gallardón también, porque él en cada descenso, en cada amargura que sufría el club, él construía. Así hizo la tribuna, así hizo la pileta en el 57 y así siguió. Él tenía esa idea, cuanto peor se estaba, había que hacer más obras. Decías, estoy buscando más cosas de los Andes. ¿Qué te gustaría investigar? ¿Qué nos falta saber? Bueno, lamentablemente todo aquel historiador que está buscando los orígenes de su club, lo primero que intenta buscar es el acta de fundación. Los Andes no tiene acta de fundación. Aparentemente en la década del 80 hubo una inundación muy grande en la sede y se perdió todo. Lamentablemente no se guardó ninguna copia y yo soy optimista. Todavía estoy buscando gente o familiares de aquella época, de dirigentes, porque mucha gente obviamente ha fallecido ya, que pueda haber guardado en su casa un acta o un documento de esa época, porque es muy difícil encontrar desde el 16 hasta, bueno, ya una vez que se afilia a los Andes el 22, algún tipo de documento. Yo, en ocasión del libro, tuve la suerte de que una persona de San Martín me hiciera llegar 2 fotos de los Andes, que son del año 1921, son de hace 100 años. Y bueno, esas fotos son las fotos más viejas que se conocen en el club. Según tu opinión, ¿cuál es el verdadero clásico de los Andes? Sí, evidentemente, como la gran mayoría de los hinchas de los Andes lo pensamos y lo sabemos, sí, nuestro clásico es Banfield. Nuestro clásico histórico es Banfield. Hace un montón que no se juega. Estamos en desventaja en el historial, 7 partidos. Pero a pesar de que no le va a gustar a los hinchas de Banfield, los partidos más importantes que hemos jugado con Banfield los hemos ganado. Y especialmente en el año 2000, que le ganamos la semifinal para el ascenso. Es el día de hoy que del otro lado de Lomas hay mucha gente de los Andes. Y en menor cantidad, ¿no? Porque fueron perdiéndose. ¿Y crees que puede darse alguna estrella oficial en los próximos años? Yo creo que ese es el sueño que tenemos todos. Nosotros estamos pensando, estamos creídos, confiamos plenamente que los Andes va a despertar. Pero sí, yo creo que lo pendiente en los Andes es llegar a primera, consolidarse
tener un ciclo productivo y soñar con cosas grandes, como soñaron los Gallardón, los Agosti, los de Gracia. Los Andes es la excusa que se dio el barrio para ser feliz. Es la excusa que se dio el barrio para ser feliz. Nosotros, y me emociona, somos felices acá, en esta tribuna. El fútbol soy yo, el fútbol soy yo. No es presuntuoso, el fútbol somos todos los futboleros. El fútbol nos recorre y nos da alegría y estamos una semana tristes si perdimos un partido importante. Yo lo vivo, a fondo los 90 minutos de cada partido. Lo vivo con una pasión, los vivo jugando, porque fui jugador. Una pelota de pulpo de goma la tuvimos todos. Y más en los barrios humildes donde nosotros no. Y los potreros estaban en todos lados. El fútbol soy yo. Vemos nombres, sectores que tienen que ver con los dirigentes. Con la historia del club. Sí, en la platea tenemos el sector Agosti, que es en homenaje a los hermanos Carlos y Antonio Agosti, que Carlos fue presidente de los Andes y además eternos colaboradores. Entre tantas colaboraciones que hicieron está la sede de los Andes, ¿no? La sede, los Andes la compra en 1949, era de los hermanos Agosti, le paga una parte, pero la otra quedó a crédito por muchos años. Finalmente esa deuda no se canceló y la familia Agosti terminó donando lo que es la sede actual de los Andes. Después de Gracia, Juan de Gracia, uno de los socios fundadores del club, lo mismo que Héctor Bernardi, otro de los dirigentes importantes. Nos decía José, el vitalicio, que fue muy importante para el crecimiento de los Andes la instalación de la sede en el centro de Lomas. Claro, fue clave. Los Andes se instalan en 1949, como te decía. Antes había tenido una sede desde el 39 hasta esa fecha en Pellegrini y Avenida Mex. Pero bueno, a partir de 1949 los Andes se instalan en un lugar estratégico de Lomas, aunque nunca fue aprovechada del todo, ¿no? La sede. Recién en el año 62 se comienza a construir lo que conocemos como la sede actual, y en el año 55 antes, a Eduardo Gallardón se le ocurre la idea, cuando los Andes descendió, de construir la pileta olímpica, ¿no? Que fue en parte un antes y un después en la historia del club, porque a partir de ese momento los Andes vivió los 10 o 15 años mejores de su historia. Miro aquel sector, Jorge Ginarte, técnico del último ascenso a la Primera División, y si podemos hacer un resumen de la participación de los Andes, que es importante en Primera División. Es uno de los grandes ídolos de la historia del club, no solo por lo que digo como técnico, dirigió en numerosas etapas, la más exitosa obviamente la del último ascenso a Primera, que es el mejor equipo que tuvo los Andes en los últimos 50 años, la temporada 99-2000, pero además como jugador había dejado un gran recuerdo, fue el capitán en el año 68 del mejor equipo de los Andes en la historia, el único que hizo una gran campaña en Primera, siguió en el 69 y en el 70 y para muchos de que le oyeron jugar fue el mejor o uno de los mejores defensores en la historia del club. Los Andes en Primera no jugó mucho, jugó 6 temporadas solamente, tuvo 3 ascensos, el primero en 1960, la única vez que los Andes ascendió saliendo campeón de la primera vez, salió campeón de punta a punta. En el 61 le tocó volver a descender, aunque tuvo las alegrías de ganarle a River en el Monumental y a Boca en la Bombonera. Volvió a ascender en el 67, ya con Abel Dagraca como figura. Ahí sí se mantiene la etapa más larga, del 68 al 71. En el 68 hace una gran campaña, clasifica al Nacional. En el 69 y en el 70 sale último en el Metropolitano, pero sale primero en el reclasificación, logrando la permanencia. Y ya en el 71, al no haber más reclasificación, los Andes sale penúltimo en el Metropolitano y desciende con la derrota en la última fecha frente a Atlanta en Villa Crespo por 3-0. Y la última participación, la que nos tocó ver a nuestra generación, que es la del ascenso de Ginarte, del equipo de Ginarte en la temporada 99-2000, que también duró muy poquito, duró una sola temporada. Como jugadores, además de Ginarte, ¿quién hay que destacar en este periodo? En este periodo, digo, del programa. A lo largo de 104 años, obviamente hay muchísimos jugadores en la historia que son ídolos y que quedaron en el recuerdo del hincha. Arrancando por Manuel Dagraca, como te decía, podemos nombrar a Juan Aranda de Leva, que fue un gran goleador que después fue transferido a Independiente. Palito Balay, surgido de las inferiores de los Andes, que llegó a jugar en Racing, gran figura, y después en la selección. Ya en la década del 50, Ángel del Moro,
el máximo goleador de nuestra historia y para muchos el mejor jugador de la historia del club. El equipo del 60, sobre todo para destacar la delantera, ¿no? Quizás no tenía una gran figura. En la década del 60 ya aparece Abel da Graca. El Mono Berti en el 68, máximo goleador en primera división. En la década del 70 aparecen los jugadores surgidos de las divisiones inferiores, algo que no era tan habitual en los Andes. El Negro Molina, un número 10 muy talentoso. El Nene Díaz, otro de los grandes ídolos en la historia, un número 10 zurdo. El Colorado Cuellos, un win explosivo, el segundo máximo goleador en nuestra historia. Ya en la década del 80, José Tiburcio Cerrizuela, no podemos dejar de nombrarlo, sobre todo por la trayectoria que tuvo. Llegó a jugar la final del Mundial, también surgido de nuestras divisiones inferiores, gran figura del equipo que perdió la final con Chacarita en el 83 por el ascenso a primera. Y en la década del 80 aparece quizás el último gran ídolo que tuvo los Andes, que es Orlando Enrique Romero, Romerito para los hinchas de los Andes. No me quiero olvidar de Héctor Atilio Franchoni, un volante central que vino de Argentino de Rosario, de fines de la década del 80 y principios de los 90, y después obviamente los últimos 4 ascensos que tuvo los Andes en los últimos 30 años. El del 94, con la gran figura de Gilmar Gilberto Villagrán, el uruguayo, que en poquito tiempo, ya veterano, vino desde Lanús, se ganó el cariño de todos los hinchas. El del 99-2000 con la gran figura de Darío Alberto Sala, el cordobés, aunque era un equipo que no tenía grandes figuras, sino que todos eran laburantes. Darío Sala, el cordobés, se ganó la idolatría. Y los 2 últimos ascensos al Nacional B, el del 2008 con la figura del Colo Tridente y el del 2014 con los goles de Alejandro Noriega. ¿Estuvo Sumo en este estadio, el último recital? El último recital de Luca Prodan con su banda, el 20 de diciembre de 1987, justamente 2 días antes del fallecimiento de Luca. En este estadio se realizó el último recital junto a Los Violadores, ¿no? Hay muchas chicas entrenando en la tribuna Palacios y cuando entré vi muchos desafíos de tenis. ¿Qué otras actividades hay en los Andes, tanto acá como en la sede, para destacar? Sobre todo en los últimos años hemos crecido en cuanto a actividades. Tuvimos nuestra época de oro en las décadas del 50 y del 60 y a partir de 2011-2012 los Andes dejó de ser solamente un club de fútbol, como se dice habitualmente. Hoy tenemos hockey femenino, comenzó ahora fútbol femenino, futsal masculino y femenino, tenemos tenis obviamente, tenemos handball, tenemos vóley, tenemos running, y seguramente me estoy olvidando básquet, obviamente acá el microestadio, y tenemos el microestadio que se está pronto a estrenar en la sede social. ¿Cómo imaginás el futuro de los Andes y qué tienen que recuperar? Hoy los Andes está en una crisis, ¿no? Que ya viene de algunos años, crisis no por las actividades, que por suerte son muchas y se ven muchos jóvenes en el club en el día a día, sino por la situación financiera económica, que hemos tenido una crisis muy grande en 2003, que terminó en una convocatoria de acreedores. Nos recuperamos, pero de vuelta hicimos mal las cosas y terminamos con una deuda importante, y hoy los Andes se intenta recuperar solventando las deudas. Y en lo futbolístico es la gran deuda histórica, ¿no? Los Andes tiene absolutamente todo para ser un club, al menos de Nacional B, de segunda categoría, como lo fue a lo largo de su historia. Tiene infraestructura, tiene historia, tiene gente, pero bueno, los Andes carece en ese sentido de un proyecto de fútbol profesional y juvenil. Ojalá en un futuro podamos dar inicio, porque mínimamente los Andes tienen que estar en la segunda categoría del fútbol argentino, porque así lo marca su historia. A pesar de los sufrimientos, de todo lo que nos pasó en la historia y también de las alegrías, uno si volvería a nacer seguramente elegiría de vuelta ser hincha de los Andes. Un sueño para mí, en lo personal, obviamente, es ver de vuelta a los Andes en primera. Ya lo vi en la temporada 2000-2001. Y por qué no soñar en un futuro jugando una Copa Internacional, ¿no? Ese sería el sueño máximo, aunque hoy obviamente estamos muy lejos en todo sentido. Hasta aquí llegó el capítulo del 1000 rayitas. Si te gustó, suscríbete, dale like y compartilo, así lo ve todo el mundo. Además, déjanos un comentario para preparar más capítulos con más historias de Tirando Data.